con sueños al sol. Hablamos de cambiar la conversación, de esas historias que nadie contó, darles un eco y un corazón. Y si le llamamos nuestro rincón, un micrófono y toda la intención de hablar del mundo y su desconexión, de la discapacidad y la educación. Somos voces invisibles que quieren brillar. Lo que no se dice vamos a contar. Abrimos puertas donde nadie quiso entrar. Y si será un lugar para escuchar. Hablamos de barreras que nadie vio, de la empatía que el silencio enterró, de un mundo que escucha pero no entendió, y cómo el cambio empieza en la voz. No somos expertos, somos pasión, buscando respuestas en la conversación. Un espacio libre de juicio y presión, donde la verdad sea nuestra misión. Somos voces invisibles que quieren brillar. Lo que no se dice vamos a contar. Abrimos puertas donde nadie quiso entrar. Y si será un lugar para escuchar. Somos voces invisibles que quieren brillar. Lo que no se dice vamos a contar. Abrimos puertas donde nadie quiso entrar. Y si será un lugar para escuchar. Bienvenidos a un espacio donde cada voz cuenta, donde no excluye, sino abraza. Esto es Isis y Mati, perspectivas inclusivas, un viaje hacia el cambio. ¿Están listos para explorar nuevas perspectivas? Yo soy Isis, soy mamá, soy psicóloga y soy maestra. Yo soy Mati, soy estudiante avanzado de la carrera de Derecho, aficionado a la música y la literatura y persona con discapacidad de nacimiento. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy en Isis y Mati Perspectivas Inclusivas vamos a estar hablando un tema que nos estuvieron pidiendo sobre la familia y la discapacidad. Primero, me gustaría saludarte, Mati. Hola, ¿cómo estás? Hola Isi, buenas tardes, ¿cómo estás? Siempre es un gusto hablar contigo. Sabes que igualmente. Entonces, vamos a empezar con esta parte de la función de la familia en ese contexto. Y pues primero que nada es importante que tomemos en cuenta que la familia como tal es una institución, independientemente del tipo de familia que sea. Eso no es como un tema a discutir en este podcast. Sabemos que es una institución social y sabemos que esta unidad como tal tiene ciertas funciones esenciales, sobre todo dentro de lo que es el desarrollo físico, lo que es el desarrollo emocional, la forma en que el menor se va desenvolviendo en el entorno social y también esta parte que va haciendo la parte de su integridad en cuanto a valores, en cuanto a creencias, entre todo lo que tiene que ver con su cultura. Entonces, aparte de eso, sabemos que existen ciertos vínculos biológicos que obviamente se dan, pero también hay casos que no son biológicos, ¿no? Como los casos de adopción, etcétera. Pero independientemente a ello, pues tienen una responsabilidad afectiva y una responsabilidad legal. Entonces, aquí pues sería importante que tomemos en cuenta que lo que viene siendo esta parte de la familia es que para poder tener un desarrollo, una inclusión y un bienestar la persona con discapacidad, la familia se tiene que adaptar a la realidad. Yo les digo, tenemos que aceptar el niño que tenemos y no el niño que quisiéramos tener. Que de hecho Sí, es importante.
De hecho, Mati, en nuestra próxima sesión de podcast vamos a estar platicando de... El duelo dentro de lo que son los contextos familiares cuando se tiene la noticia de una persona con discapacidad. Efectivamente, para que no se lo pierdan, chicos y chicas. Entonces, primero, algo que es importante que tomemos en cuenta es que como padres, como tutores, como acompañantes de la persona con discapacidad, tenemos que tener un buen manejo de la contención emocional y afectiva. ¿Por qué? Porque nosotros, como acompañantes, tenemos que brindar el apoyo emocional. Tenemos que darle la seguridad que el menor necesita para desarrollarse en su medio. También tenemos que apoyarlo para que tenga este sentido de pertenencia. Entonces, si los papás no están bien constituidos en cuanto a lo emocional, pues va a tener dificultades el menor para sentir su identidad, para construirla y para sentirse apoyado. ¿Cómo veías, Mati, en la escuela especial esta parte de la contención emocional y afectiva? A ver, en mi experiencia personal, bueno, yo recuerdo, para los que no hayan visto el episodio anterior, soy una persona con 2 discapacidades de nacimiento, una disminución visual importante y además una dificultad motriz que me restringe las posibilidades de movimiento. En la escuela especial veías varias problemáticas a la vez, independientemente de la propia discapacidad, que era moneda corriente de todos los días, básicamente, porque al ser una escuela especial era lo que veías. También tenías otros problemas, principalmente que en esa época el nivel económico en mi país era muy bajo, era muy complicada la situación económica en general. Entonces lo primero que contrastaba eran las diferentes realidades económicas de los distintos alumnos. Después tenías las familias que eran absolutamente presentes, participativas, que se ocupaban, que preguntaban a los docentes cómo poder continuar con el trabajo que se hacía en la escuela, y familias que por ahí no tenían esas herramientas y tendían a ignorar la situación o a no ser participativos. Y un tercer caso que me parecía a mí el más complicado, que eran aquellas familias que a partir de la discapacidad generaban o intentaban generar un círculo de sobreprotección negativa que hacía que el chico se aísle. Es decir, por el hecho de tener una discapacidad, se les permitía a todos los chicos o no se los formaba en determinadas normas sociales de conducta o no se les impulsaba a socializar, básicamente, por ellos mismos. No se les daba estas herramientas para que se puedan construir como personas individuales independientemente de la protección del círculo de familia. Claro. Yo creo que es lógico. Sí, perdón. Sí, no, perdón yo. Claro, esta parte de que no trabajaba la familia para promover el desarrollo de las habilidades, ¿no? Desde lo cognitivo, lo comunicativo, las habilidades motoras o la parte social, ¿no? Desde el hecho de que tú lo acabas de decir, ¿no? La sobreprotección, el hecho de que, pues, a veces caen justamente en los extremos, que es lo que tú comentabas, ¿no? El hecho de a veces caen en la sobreprotección o a veces caen en la desatención. Entonces, algo que tú dijiste, ¿no? Esta parte de que las estrategias de intervención temprana y reforzar todo lo que vienen siendo las terapias, pero verlo como pues el pan de cada día, ¿no? Sí, hablábamos con Isis antes de empezar a grabar que nos parece importante a ambos destacar esto, ¿no? Como el rol de la familia como primera célula básica de formación de los individuos. En el caso de que haya una persona con discapacidad, para que la rehabilitación sea efectiva en todos los niveles, lo terapéutico tiene que ser diario, tiene que ser cotidiano. Por ejemplo, si una persona tiene problemas para movilizarse, bueno, que a pesar de eso tenga la mayor autonomía posible dentro del hogar, que tenga los mejores modales posibles, que no utilice su discapacidad para justificar malas actitudes. En ese sentido, en mi caso personal, mi familia fue absolutamente estricta de decir, bueno, vos tenés esta condición, pero no por eso te vamos a permitir que hagas lo que te parezca. Y parece algo menor, pero si prolongamos esto en el tiempo y llevamos esas actitudes a una persona adulta, sí, a la discapacidad en sí misma,
que es, aunque parezca feo decirlo, una barrera para socializar en primera instancia, le sumamos problemas de conducta, falta de empatía, por esto de la sobreprotección y no aprender que el otro también puede tener errores, defectos o problemas más allá de tener o no una discapacidad, es muy complicado que esas personas aprendan a socializar con otros, ¿no? Una amiga mía de tu país dice siempre que si uno se ve a sí mismo como una víctima, si tu discapacidad es un problema que vos no podés sobrellevar, es muy difícil que los demás te dejen de ver así. Claro, que bueno, también, bueno, eso en ese sentido, porque también hay casos donde el tipo de discapacidad impacta en ciertas zonas cerebrales que pues trabajan con la impulsividad, ¿no? También la parte que les cuesta mantener las conductas, o sea, digamos que es como esta parte de algunos casos, ¿no? O sea, no generalizamos aquí, hablamos... No generalizamos, sino yo lo que apunto cuando hablo de estos temas, primero de una experiencia personal. No, claro. Y después a que la persona tiene que desarrollar la mayor autonomía que su discapacidad le permita. Eso claro. Claro, y creo que tocaste el tema. Yo siempre les digo a mis alumnos que la idea de la educación y de la familia es hacer a la persona con discapacidad lo más autónoma que se pueda, a medida de sus posibilidades. Porque a veces también está esta parte donde dificultan que la persona sea autónoma, que era lo que hablábamos de la sobreprotección, ¿no? En el punto en que lamentablemente las familias, o sea, caen en los extremos, ¿no? En el hecho de que, pues, en esta parte de la sobreprotección, pues impiden el desarrollo y asumen tareas ellos por el menor. Entonces, la responsabilidad que le toca a la persona con discapacidad se ve nula, porque, o sea, ¿para qué me esfuerzo si me lo puede hacer mi papá? Entonces, aquí el tema es que el papá no le va a durar toda la vida, la mamá no le va a durar toda la vida. Entonces, algo que caracteriza mucho a los papás sobreprotectores es que se anticipan siempre ante las dificultades o frustraciones del menor. Entonces, para que no te frustres, yo lo hago. Ay, ok, en lugar de que tú comas solo, te voy a dar yo para que no te frustres porque se te sale el caldo. Por ejemplo, en una sopa aguada o en una sopa de verduras. Entonces, el hecho de caer justamente en ese impedimento en el desarrollo de la autonomía, pues afecta hasta la seguridad del menor. Va a generarle ansiedad. Sí, sin duda. Después también, esto me parece importante, yo ya lo dije pero lo vuelvo a repetir, estas dificultades prolongadas en el tiempo hacen que la persona con discapacidad tenga un problema extra para socializar con los demás. Entonces, el motivo de exclusión se hace doble. Por un lado la discapacidad en sí, por otro lado las dificultades que la propia persona trae. Uh-huh. Acá me permito tocar un punto. Quiero hablar de algo que en particular en mi caso me resultó muy útil, que mi mamá siempre me lo dijo. Preparar a los niños para lidiar con aquello que tengan que pasar el día de mañana, es decir, no criarlos en una burbuja de sobreprotección y de amor tan fuerte que cuando salgan a la vida y se encuentren con exclusiones, discriminaciones o lo que fuere, les sea imposible de sobrellevar. Mi mamá de hecho siempre me dijo, lo peor que te pueden llegar a decir sobre tu discapacidad lo vas a escuchar primero acá. Y por otro lado, que el niño desarrolle el sentido del humor como una forma de aceptarse a sí mismo, ¿no? Decir, bueno, si yo... O sea, no evitar tocar el tema de las propias dificultades de cada uno. Mis hermanos siempre hablaron sobre mis dificultades de movimiento, sobre que no veo, se hacían chistes incluso sobre eso, como para que yo me vaya acostumbrando. Entonces, cuando me tocó salir a la vida y sufrí discriminaciones de otras personas, de docentes, de compañeros de escuela, y yo ya estaba acostumbrado, no me afectaba. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que preparar a los niños para enfrentarse con aquello que les va a tocar vivir. Claro, hay que enfrentarlos al mundo. Que se den cuenta, yo siempre les he dicho, no toda la sociedad es buena, no toda la sociedad tampoco es mala.
O sea, va a haber de todo y tienen que aprender a adaptarse justamente a esas variantes, ¿no? Entonces, aquí el tema que cuando el papá trabaja sobre la sobreprotección, pues siempre con su discurso del no puedes, yo te ayudo, déjame hacerlo por ti, le está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque va a tener un problema, no va a saber tratar la frustración. Y algo que necesita, y algo, o sea, yo así lo veo, algo que necesita un niño con discapacidad y un niño sin discapacidad es enfrentarse a la frustración. No siempre lo vas a lograr, no siempre te va a salir bien, pero lo que importa es no perder justamente la meta de que pues quizás hoy no me salió, pero sigo practicando hasta que me salga y como me salga a medida de mis posibilidades físicas, cognitivas. Sí, en mi caso puntual estaba tan normalizada la situación de mi discapacidad que mi tía, que me lleva 5 años, nada más es 5 años más grande, claro, me ponía a jugar con mis hermanos o mi tía que también era chiquita y me hacían hacer juegos que yo por ahí no podía hacer por mi discapacidad motriz, pero ellos no se dan cuenta. Mi tía me acuerdo que en un momento se enojó conmigo, yo era chiquito y me ataba los cordones de las zapatillas a la bicicleta para que aprenda a andar en bicicleta y no tenía equilibrio, era imposible. Hasta a ese nivel tenían normalizada la discapacidad en casa y el objetivo puntual que era que yo haga las mayores cosas posibles por mí. Claro, y es Eh, que algo que, bueno, que es importante tomar en cuenta es que también, ahorita que tocabas esta parte de la normalización, es también que, bueno, regresando a esta parte de la sobreprotección, es cómo afecta la inseguridad de una persona, o sea, les genera dependencia emocional, tienen sí, problemas con la tolerancia a la frustración, tienen dificultades, lo que tú sí, decías, para desenvolverse en su medio, para resolver problemas. Y, o sea, sí, realmente, incluso, perdón, incluso, perdón. es esta parte donde llegan a caer incluso en un episodio depresivo y cuando los papás llegan a faltar, pues llegan al suicidio, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se sienten Ajá. incapaces de ser autosuficientes para resolver su vida. Claro, porque es esto, ¿no? Yo no soy psicólogo y no quiero abarcar cosas que no me corresponden, menos estando vos presente, pero eh, a lo que voy es esto. Al estar el círculo familiar presente de una manera no tan positiva, evitas que la persona tenga las herramientas de desarrollo para ser quien es, ¿no? Para descubrir quién es por sí mismo, Claro, independientemente del círculo familiar. Con lo complicado que es a su vez tener adultos con baja tolerancia a la frustración sin una discapacidad presente. En tu experiencia como madre de una persona con discapacidad y psicóloga y docente, ¿cuál es el camino que desde tu punto de vista profesional tendría que seguir una familia con una persona con discapacidad para evitar la sobreprotección? ¿O qué recomendarías vos desde tu rol profesional? pues considero que el primer punto sería aceptar el diagnóstico. Creo que el punto de partida sería entender en qué consiste, ya sea un trastorno del espectro autista, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, parálisis, algún tipo de discapacidad motriz, visual, auditiva. Creo que el punto de partida sería aceptar el diagnóstico, porque muchas veces también dentro de la crianza se generan apegos no muy positivos justamente por esta situación. Entonces, creo que el punto de partida sería aceptar la discapacidad. El segundo es atender, no sobreproteger. Atender me refiero ok, de acuerdo a las cuestiones neurológicas o lingüísticas de mi familiar, ¿qué sigue? Ir a logopedia, ir a neurología, paidopsiquiatría, o sea, ¿qué especialidades necesitan verlo para darnos esas áreas de oportunidad para su desarrollo? Entonces, algo que dijimos al principio, que Mati lo dijo muy puntualmente, ¿no? La importancia de las terapias. Entonces, el niño va a requerir ir a hidroterapia, mecanoterapia, láser, terapia ocupacional. ¿Qué es lo que va a necesitar el niño? Pero no solamente es atenderlo llevándolo a las instituciones, es lo que hacemos fuera de la institución, que es justamente el Sí, acompañamiento como papá.
La mayor terapia se da en casa todos los días. Claro. Entonces, aquí yo les digo, creo que la mejor manera de manejarlo es no hagan por el niño lo que puede hacer por él mismo. Porque de hecho, en algún momento platicaba con una persona que fue muy cercana conmigo, que justamente había personas con síndrome de Down que podrían ser perfectamente autónomas para vestirse, cambiarse, comer, ir al baño, y no lo hacían justamente por la parte de que los padres pues no permitían esa parte. ¿Por qué? Porque era esto que les decía él, yo lo hago, no, 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 te vas a equivocar, no, yo puedo hacerlo por ti. Entonces, en esta dinámica acabaron interiorizando el, pues es que yo no puedo. Entonces, pues esa fue una problemática para su desarrollo en cuanto a seguridad, en cuanto a autoestima, en cuanto a autonomía. Entonces, primero les digo, aceptar el diagnóstico. Dos, entender cómo funciona el diagnóstico. La otra, las terapias, las especialidades, quién lo ve, por qué lo ve, cada cuándo. Ahora, la parte que nos toca hacer en casa, que es la continuidad de las terapias, ya sea física, de lenguaje o la que tenga señalado para su discapacidad. Sí, además, todo lo que yo cuento, mi familia un poco lo tuvo que ir improvisando, porque en esa época no teníamos acceso a internet por una cuestión temporal, entonces todas las terapias o las cosas que se nos iban ocurriendo en casa para ayudar a mi amiga, y un poco las íbamos improvisando, mejor dicho, las iban improvisando en mi núcleo familiar, como iba surgiendo. Pero hoy por hoy tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de buscar información, saber qué terapias son las que convienen, cuáles no. Y también voy a tocar un punto de vista un poco polémico. Esto es una opinión personal, no sé qué opinarás vos, Isis. Pero también he visto el otro extremo. No en tanta medida por la cuestión de la sobreprotección, pero también lo vi. Esto de decir, bueno, mi hijo tiene una discapacidad, entonces lo mando a 400 millones de terapias porque en realidad mi objetivo es que mi hijo se recupere totalmente, y a veces lamentablemente eso no sucede. Es decir, también la familia tiene que hacer ese trabajo de interiorización que tiene que ver con lo que hablábamos al principio del podcast, que tiene que ver con el propio duelo personal de las expectativas, de decir, bueno, mi hijo tiene esta discapacidad, la que fuere, y si bien las terapias pueden ayudar a que el chico mejore, tiene que haber un límite. Porque si mantenemos esta ilusión de que el chico se va a recuperar en un 100% y va a ser una persona completamente funcional, y la discapacidad hay que eliminarla y obviarla como un tabú familiar, eso a largo plazo termina generando daño, porque el chico se sobreexige, porque se generan expectativas en la familia que no se van a cumplir, y porque se está privando de aprender a vivir con la discapacidad, que también es parte del proceso. No tratar de evitarla o obviarla, sino de aprender a vivir con lo que nos toca. Como toda pérdida en general, ¿no? Claro. Creo que cuando una persona tiene una discapacidad, lo que hay en el círculo familiar es una pérdida de las expectativas. Lo que nosotros creíamos que iba a suceder, no sucede, hay que adaptarse a una realidad que no nos gusta, pero que no lo podemos evitar. No sé qué pensarás vos, Isis. Claro, es que justamente también es lo que decíamos, ¿no? Del equilibrio. O sea, las terapias suficientes, pero no sobresaturar al menor. Porque luego es lo que pasa incluso en lo académico, que quieren que el niño con trastorno del espectro autista llegue a los estándares que debe de cumplir. Por algo se debe de hacer adaptaciones. Y lo mismo pasa en la realidad de las casas. Porque es esta parte de que yo siempre les digo, la discapacidad o los trastornos de aprendizaje no son gripa, no se curan. O sea, no es que me dio faringitis y me dieron una claritromicina y con eso estoy mejor. No, o sea, la discapacidad y los trastornos tienen una base, y esa base, obviamente, podemos mejorar la calidad de vida, sí, pero siempre va a ser el talón de Aquiles de la persona. Si tiene una dislexia, si tiene una disgrafia, si tiene una discalculia, si tiene una parálisis cerebral. O sea, ¿podemos mejorar con terapias? Claro que sí. ¿Puede ser independiente y autónomo? Depende, porque hay grados de la discapacidad y hay grados que no vamos a poder hacer que sea autónomo, pero en medida de lo posible, a los que sí se les puede ofrecer eso, es darles lo que necesitan, ni más ni menos, porque luego también caemos a lo que decíamos antes de empezar la grabación, en la parte de la desatención, que es esta parte de la crianza que se hace de forma inadecuada.
que básicamente, obviamente afecta toda la parte emocional, psicológica, social, porque básicamente no se les da lo que requieren. Claro. Después también acá me parece importante destacar una cosa, digamos, falta quizás contención para las familias a nivel psicológico y emocional, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que acá podría ser un rol de las escuelas especiales, no solamente preparar al chico para afrontar su discapacidad, sino un apoyo a la familia de cómo se tiene que seguir, ¿no? Porque muchas veces me imagino que la familia no sabe qué hacer con las situaciones que se le presentan. Claro, totalmente, porque es que de hecho hay en redes sociales mucho esta imagen de que dice, bueno, es que psicólogo debería de haber en todos los planteles, aportar en la parte académica y aportar en la parte al docente y aportar en la parte al padre de familia. ¿Por qué? Porque de hecho por eso vamos a hablar un poquito del duelo en la próxima grabación, porque es esta parte donde tenemos que ver, bueno, hasta dónde podemos apoyar. Yo les digo, siempre que tenemos un diagnóstico hay que tomar terapia, porque tenemos que entender que quizás aquello que esperábamos que se diera de una manera, se va a dar de una forma diferente. Entonces, también, regresando un poquito a la parte de la negligencia parental, en esta parte de la desatención, pues es importante también ver, porque hay, no sé si te pasaba, Mati, en la escuela especial, esta parte que los padres ignoraban las necesidades básicas en cuanto a alimentación, en cuanto a higiene, en cuanto a protección, en cuanto a salud. Entonces, pues también, o sea, en un lado te quieren sobreexigir para que seas aparentemente normal, y en el otro es como de, pues ni te cuido, ni te atiendo, mi presencia es escasa, no me involucro y haz lo que puedas. Sí, tampoco caer en una desidia de decir, bueno, no me involucro en absolutamente nada y el chico es, perdón por la palabra, que voy a usar, pero irrecuperable, entonces lo doy por perdido. No pasa por ahí, con ningún punto de vista. Porque te estás perdiendo de la parte más importante al momento de tener un hijo, que es conocerlo. Claro. Criarlo y conocer quién es. Claro, y aparte quitarles la etiqueta que también luego les pone la sociedad de que, ay, es que son angelitos. No, no son angelitos, son personas. Sí, tal cual. A mí no me gusta la etiqueta del ay, pobrecito desvalido que no puede valerse por sí mismo, ni tampoco la del super guerrero enviado por Dios, que tenemos una super voluntad. No, ni una cosa ni la otra. Somos personas con alguna condición en específico que estamos aprendiendo a vivir con lo que nos toca, como absolutamente todos los seres humanos de este planeta. Claro, es que creo que ahí es este punto donde luego llegan a ser idealistas, ¿no? En que no, es que mira, si él pudo teniendo una discapacidad, pues sí, le costó 50 veces más que a ti, pero lo hizo, pero, o sea, no por eso es Superman, ¿no? O sea, yo al menos se los pongo así, ¿no? Porque muchas veces recuerdo que decían, no, es que tu hijo hace y esto y lo otro porque tú eres maestra, tú eres psicóloga, tú eres esto, y yo no, es porque tiene una mamá comprometida en que desarrolle su autonomía. O sea, no por mí para que me glorifiquen o no por él para que digan que es Superman. No, porque yo quiero que él... Porque además, digo, caer en ese reduccionismo es fácil. Claro. Es decir, tu hijo logra determinado avance porque o vos sos maestra y psicóloga o porque él es un superdotado, que era lo que le decían a mi mamá también, ¿no? Como no, tu hijo tiene determinadas condiciones. No, claro. En realidad lo que hay, me parece que entender es que hay mucho trabajo atrás, porque está bien, yo hoy por hoy estoy por terminar la carrera de Derecho y me gustan las actividades intelectuales. Lo que nadie ve es el sufrimiento que hubo detrás de mi familia para que yo pudiera aprender a escribir, cuando no me voy a las manos. Claro. Y lo importante me parece que más allá de las condiciones preestablecidas en la familia o las particularidades del chico, es el trabajo diario, que es lo que decíamos al principio. Claro, y es que algo que tú acabas de comentar, ¿no? Parte de las funciones de la familia es defender los derechos de la persona con discapacidad, porque lamentablemente todavía en 2025 nos encontramos con dificultades para ejercer el derecho a la educación.
Simplemente Sí, no. lo decíamos en la sesión pasada, o sea, ¿es realidad la educación inclusiva o solo es una utopía? ¿Por qué? Porque realmente la familia es la que siempre tiene que exigir la accesibilidad, tiene que exigir que se tomen las decisiones adecuadas, se les tiene que orientar. Y no digo que el docente sea el responsable, pero sí todo el sistema. ¿Por qué? Porque al docente le falta aprender muchas herramientas en cuanto a la inclusión. Sí, además lamentablemente hay una realidad. Si nosotros consideramos eh, a estos distintos componentes, llámese familia, llámese docente, llámese sociedad, como partes de un mismo sistema, si la familia, que es la célula básica de este sistema, no da los impulsos necesarios, la docencia no va a funcionar y la sociedad no va a ser más benevolente o va a venir a cubrir necesidades específicas si la familia no da ese impulso primero. Claro, es que realmente la familia pues es la base para que esa persona logre su autonomía y que pueda desarrollarse en el contexto social, pero también le toca hacerse visible. ¿Por qué? Porque lamentablemente la discapacidad la ven solamente el día que es el día del autismo, el día que es el día universal de las personas con discapacidad, pero fuera de eso los 363 o los 360 días del año posteriores, ya nadie se acuerda de la discapacidad y a nadie le afecta que no haya rampas en las esquinas, por ejemplo, hablábamos en algún momento, el transporte público. Aquí en Michoacán no tenemos un sistema para que una persona con discapacidad pueda ser autónoma y subirse al transporte, irse a la escuela y regresar solo. Aquí necesita de ley un acompañante, que eso también es parte de darle en la torre en la parte de la autonomía. ¿Por qué? Porque yo, mamá, tengo que acompañarte hasta la universidad. ¿Por qué? Porque no te puedes subir al transporte, porque te tenemos que apoyar a subirte un taxi o a algún tipo de medio de ese tipo, porque el transporte público no tiene las herramientas. Sí, eso hoy por hoy, eso es gravísimo. Lo digo también por Argentina, porque si bien acá hay sistemas de transporte donde hay rampas para sillas de ruedas, el tema es que no tenés forma de saber en qué horario pasa el transporte que tenga la rampa. Es decir, vos tenés que, no sé, mi mejor amiga, por ejemplo, es madre. Entonces ella tiene que salir con 1 o 2 horas de anticipación al viaje que tenga que hacer para esperar a que pase fortuitamente el transporte con rampa, porque las empresas no te avisan del itinerario de en qué momento van a pasar esos transportes. Y acá en La Plata, donde yo vivo, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, no hay ningún transporte con rampa. Ninguno. Mis amigos quieren venir a visitarme acá, donde yo vivo, y no pueden, porque no tienen forma de movilizarse. Claro, y entonces realmente tenemos un bloqueo en el sentido social, y eso sin contar en lo laboral. Entonces, en ese sentido, pues son áreas que tiene que trabajar nuestro gobierno, nuestros respectivos gobiernos. ¿Por qué? Porque justamente queremos que las personas con discapacidad sean autónomas, pero realmente hay muchas barreras educativas, hay muchas barreras en lo social, en la infraestructura que hay en nuestras calles, en el centro, en las escuelas, o sea, realmente tiene mucha dificultad esta parte de necesitar una andadera o una silla de ruedas o incluso hasta un bastón, ¿no? Sí, y volviendo al tema que estábamos tocando en un principio, el rol de la familia es importante para desarrollar las mayores herramientas de autonomía en la vida cotidiana. Por ejemplo, me acuerdo que las primeras veces que yo tuve que viajar en tren, yo ya era una persona adulta, pero mi mamá me acompañó un par de veces para ayudarme a decir, bueno, fíjate acá, cómo te subís al tren, ojo cuando bajás, no te subas nunca con guantes porque probablemente te vas a caer, ojo con la lluvia, tener algo preparado por si llega a llover para que veas. Ese es el acompañamiento que yo creo que sí suma de parte de los padres. Mi mamá en general siempre me permitió que yo sea independiente, pero intervino en esas situaciones o en esos momentos en donde yo me iba a encontrar con una dificultad que por mi discapacidad probablemente no iba a poder superar. Claro. Y aparte creo, bueno, tu mamá lo tomó muy bien en ese sentido de también buscar siempre la forma de que tú fueras independiente, no teniéndote compasión, como es que muchos caen en esa situación. Y creo que algo que siempre lo voy a recalcar es que la familia necesita redes de apoyo también.
necesita orientación médica, necesita contención emocional y también como personas y como familias con discapacidad necesitamos políticas públicas que reconozcan que realmente hay un sector grande que requiere de esas modificaciones tanto en el contexto social como en el educativo. Que ocupamos realmente que sea una inclusión real y no nada más desde un discurso político. Y ese es un poco el objetivo de estos espacios, ¿no? Ir creando comunidades de visibilización de las dificultades para que en algún momento a futuro y haciendo fuerza entre todos, la cosa cambie. Ese es otro tema que podríamos tocar, la relación del derecho con la discapacidad en algún momento. Claro, totalmente. Pues bueno, chicos, ha sido un gusto poder acompañarlos el día de hoy. No se pierdan nuestro próximo podcast que vamos a estar hablando sobre el duelo para las familias cuando reciben un diagnóstico. Recuerden que ustedes nos pueden comentar en Facebook, en YouTube, algún tema que les gustaría que tocáramos. Síganos en nuestras redes sociales y les deseo un excelente día. Hasta luego. Gracias por todo, Isi. Fue un gusto enorme como siempre. Gracias a ti.